A4. El comienzo de las maniobras para contrarrestar la ventaja de peones en el flanco de dama. Caballo, D7. Alfil, E2. Dama, C7. Torre, C1. C4. B3. C. Captura, B3. Dama, captura, B3. Caballo, C5. Dama, A3. Torre, B8. B3. Las medidas preventivas en el flanco de dama fueron tomadas, y ahora ya se puede pensar en el ataque central menos F2 G4 y E4 E5. Caballo, HF6. Dama, C2. Torre F, E8. Alfil, H2. H6. Rey, H1. Caballo, H7. F4. Alfil, captura, C3. Dama, captura, C3. Torre, captura, E4. Alfil, D3. Torre, E3. Dama, D2. Torre, BG8. B4. F5. Alfil, F3. Alfil, captura, C3. Dama, captura, C3. F, captura, E4. Alfil, G4. Caballo, HF6. Alfil, E6, jaque. Rey, H7. H4. Preparando el despeje de las columnas en el flanco de rey, mediante F5. Smyslov-Philip, Viena, 1957. El siguiente ejemplo demuestra la reducción de la movilidad de una falange de peones. F4. Las blancas comienzan a movilizar la cadena de peones. Dama, E7. F5. Dama, E4. Alfil, B3. Alfil, F5. Alfil, C2. Dama, E6. Alfil, captura, F5. Dama, captura, F5. Dama, B3. Dama, D7. Torre, D3. Dama, F6. E4. Alfil, E6. E5. Dama, E7. Alfil, D3. F5. Una jugada muy fuerte, eliminando toda tentativa de ataque en el flanco de rey. El peón pasado y protegido en E5 está bloqueado, y las negras amenazan iniciar operaciones en la columna de José Raúl Capablanca. Dama, A4. A6. Alfil, C4. Torre Cha, D8. Alfil, captura, E6, jaque. Dama, captura, E6. Dama, B3. Dama, captura, B3. Torre, captura, B3. Capablanca -M. Lasker Moscow, 1936.
A5. Vea cómo las ideas de Ninzowitsch son aplicadas en la práctica moderna. C4. E5. Caballo, C3. D6. Caballo, F3. F5. D4. E4. Se prevé una ventaja cualitativa de peones negros en el flanco de rey. Por consiguiente, ya desde la apertura las blancas empiezan a llevar a cabo las operaciones de bloqueo. Caballo, E5. H6. Caballo, H3. G5. Caballo, G1. Alfil, G7. H4. C4. E3. Caballo, F6. Caballo, G, E2. Caballo, H5. Caballo, D5. Y los peones negros están paralizados. Ortiz, menos Quinteros Nice, 1974. H5. F5. H4. F6. Caballo, G8. Caballo, H1. Torre F8. Caballo, G1. H4. Caballo, 3, E2. Caballo, F5. Winter menos Alekhine Nottingham, 1936. E4. Concluyendo la creación de la cadena de peones. Ahora las blancas tendrán que resolver un problema, como impedir que se movilice con idea de F7, F5, F4. Caballo, H4. Caballo, B8. Para impedir la jugada caballo, F5. G3. Caballo, E8. Caballo, G2. F5. H4. Alfil, D8. A4. B6. B5. Caballo, F6. Caballo, F4. La restricción de movilidad poco a poco se transforma en un bloqueo. A. Captura, B5. A. Captura, B5. Dama, F7. Alfil, E2. Alfil, C7. C. Captura, B6. Alfil, captura, F4. She, captura, F4. Alfil, D7. Rey, D2. C. Captura, B5. Torre, A1. Caballo, C6. Alfil, captura, B5. Caballo, A5. Alfil, E2. Torre chefe, B8. Caballo, A4. Alfil, captura, A4. Torre, captura, A4. Torre, captura, B6. Alfil, C3. Caballo, B3. Jaque. Dama, captura, B3. Torre, captura, B3. Torre, captura, A8, jaque.
Caballo, E8. Alfil, D1. Ninsaowicz, menos Bernstein Carlisbat, 1923. Un caballo es el mejor bloqueador. Una pieza bloqueadora debe reunir dos condiciones, economicidad y flexibilidad. Así, es obvio que usar la dama como un bloqueador no es económico. La práctica muestra que uno de los mejores bloqueadores es el caballo. El caballo se localiza en la posición bloqueando, como regla, de una manera bastante flexible, vigilando las casillas vecinas. Caballo, D5. F5. Alfil, G5. Alfil, captura, G5. Caballo, captura, G5. H6. B4. E5. Caballo, E6. El caballo E6 ubicado cómodamente bajo la protección del peón blanco E5, va a apoyar el juego de las negras en todo el tablero. Alfil, D2. G5. Caballo, E2. C5. Tomando las casillas D4 y F4 bajo control, las negras previenen el cambio del caballo bloqueador. Alfil, C3. B5. B3. Alfil, B7. Caballo, G3. C4. Caballo, D2. Alfil, E7. Caballo, H5. Rey, F7. Caballo, F1. Rey, E6. Caballo, F6. Torre Cha, D8. Torre Cha, D1. Torre, captura, D1. Torre, captura, D1. Torre, D8. Torre, captura, D8. Alfil, captura, D8. Caballo, E3. F4. Caballo, captura, E4. H5. Caballo, D5. C6. Caballo, D1. Alfil, captura, F6. Captura, F6. Alfil, E4. Alfil, B2. B4. F3. Che, captura, F3. Caballo, F2. Alfil, captura, C2. Che, captura, F3. Alfil, B1. Bondarevsky menos Mislov Moscow, 1946. Cuando disponemos del bloqueo de la posición del oponente, tener en cuenta que sus piezas están preparadas para romperlo incluso a costa de sacrificios materiales. Caballo, G6. Alfil, G3. Dama, F5. Ahora el peón F4 limita la actividad de todas las piezas blancas. Caballo, B4. C6. Dama, C2. Caballo, E7. Con idea de 5. Dama C2 6. Caballo C2 caballo F5.
Dama, D1. Caballo, C4. Dama, G6. F5. Sacrificando un peón, las blancas rompen el bloqueo y abren las columnas para sus piezas. Caballo, captura, F5. Torre F3. Caballo, C4. Dama, C1. A5. Caballo, D3. H4. Alfil, F2. Dama, H5. Dama, F4. C6. Torre H3. Dama, H6. Dama, captura, H6. Caballo, captura, H6. Alfil, captura, H4. Caballo, F5. Alfil, F6. Caballo, G7. Torre H6. Ahora la ventaja es para las blancas. Yeyer-Smyslov Moscow, 1949. E4. F, captura, E4. Caballo, D7. Alfil, E2. Alfil, D8. Caballo, C3. Caballo, E5. Compensación por el material. Resevsky-Horowitz, New York, 1956. Este ejemplo es quizás uno de los más impresionantes en toda la historia del ajedrez, para crear un conjunto de casillas débiles en el campo del adversario. Las negras sacrifican dos peones, uno tras otro. A. Cotó. E4. F. Captura, E4. F4. Alfil, F2. Caballo, D7. Caballo, G1. Dama, G5. Alfil, F1. Caballo, E5. Caballo, F3. Dama, E7. Caballo, captura, E5. Dama, captura, E5. Enroque largo. Caballo, F6. H3. Alfil, D7. Alfil, D3. A6. Caballo, B1. Con idea de caballo B1, D2, F3. F3. Che, captura, F3. Caballo, H5. Caballo, D2. Caballo, F4. Un ejemplo clásico de bloqueo. Los objetivos directos son los cuatro peones blancos, pero la influencia del bloqueo es mucho más profunda. El alfil D3 se transformó en un peón y el caballo no tiene buenas casillas. Además, está bloqueada incluso una pieza tan móvil como la dama. David Bronstein. Alfil, F1. B5. La supremacía por las casillas negras, más una fuerte presión sobre la diagonal H8-A1 definen la ventaja de las negras. Cotton-Grigori, Zurich, 1953.